Bueno, en primer lugar disculpen la llegada tarde, chicos. No es excusa, pero justo había una movilización importante, no sé, muy numerosa, no sé de qué tipo, ni qué era, venía por la Santa Fe, así que después de eludirla fue un gran tema. El segundo aviso, es probable que el día lunes nosotros tengamos clase en el aula magna, porque yo tengo muchos chicos que son de civil y doy clase los lunes, entonces pareciera ser que esa va a ser el aula definitiva para evitar algunos problemitas como lo que tuvimos el lunes pasado. Así que el lunes, ahí en el aula magna. Bueno, no sé si queda alguna duda del tema anterior. Que lo pueden encontrar en la bibliografía como precios máximos, precios mínimos, o como precios intervenidos por el Estado o precios administrados. Lo único que creo que me faltó decirle fue que si ustedes analizan un poquitito lo que son los precios máximos, ¿a quiénes están dirigidos? A los que tuvieron la clase anterior, después de ver lo que vimos. Era como precio cuidado. ¿Cómo? Precio máximo. Bien, pero ¿a quiénes entonces están dirigidos? ¿Cómo? Clase baja, puede decir. ¿A quiénes están dirigidos? ¿Familias? A los demandantes o a los consumidores. Recuerden la definición, un precio máximo es un precio que está por abajo del punto de equilibrio, por abajo del cual puede fluctuar, pero no por arriba. Y genera escasez. Está normalmente, no normalmente, siempre está dirigido a resolver un problema de la demanda, de los demandantes, por distintos motivos. En la Argentina, por cuestiones de carácter inflacionario, ahora se han bajado, he visto que son 600 y pico, en algún momento eran 1800, pero esa es la función que cumplen los precios máximos. Y los precios mínimos, entonces, ¿a quién estaría, digamos, diseñado? ¿O para quién estaría fundamental? Para los productores y los oferentes, ¿cierto? Entonces, los precios mínimos son precios que se llaman también sostén. En alguna bibliografía van a ver que se llama precios de garantía. Esos precios son precios que están orientados a sostener el, digamos, determinado nivel de precio de un producto. En la Argentina normalmente son productos de carácter regional, de manera tal de que los productores no pierdan dinero con la producción de ese bien. O, a ver, no solamente no perder dinero, en algunos casos apenas les sirve para resguardar los costos. Y si si ese tipo de productos no tuvieran ese precio, bueno, lo que generan son desarraigo, desempleo, una serie de situaciones, y por eso están orientados. Existen en todo el mundo. En Estados Unidos creo que del año 1933 sostienen y subsidian el precio de la leche en polvo, por ejemplo. Entonces no es que es únicamente acá en la Argentina, sino es algo que se utiliza. El problema es que en la Argentina a veces no es por un artículo, sino por una enorme cantidad de artículos, y no está basado en la necesidad, digamos, de sostener aquellos sectores de bajos ingresos, sino tratando de paliar un tema inflacionario. Los precios, cuidado, el problema que tiene es que no se pueden sostener en el tiempo. Puede ser una estrategia del corto plazo, pero en el mediano o largo plazo tiene que resolverse. El mismo criterio son los subsidios. Los subsidios para resolver una cuestión coyuntural pueden sostenerse en determinado tiempo, pero luego inevitablemente hay que tratar de que la economía funcione. Del mismo modo, ustedes habrán visto que en la sesión de la Cámara de Diputados del 15 del miércoles al jueves, del miércoles al jueves, no, del jueves al viernes, se han tocado impuestos. Entonces ahí hay impuestos como, por ejemplo, qué sé yo, el impuesto al cheque, que fue un impuesto de emergencia, 31 años. El impuesto a los bienes personales, un impuesto que de alguna forma está grabando lo mismo que graba el impuesto a la herencia. Si estamos grabando dos veces la misma cuestión. Es del año 1933, 90 años, también un impuesto de emergencia. Entonces esas cosas son las que hay que discutir, porque también hay que ver el peor de los impuestos, el impuesto a los ingresos brutos. ¿Por qué? Porque es un impuesto distorsivo, porque y lo que es peor, grava cuando uno agrega valor a un bien. Por ejemplo, la yerba mate paga menos ingresos brutos que el saquito. Así que cada vez que uno
va agregándole valor por una etapa determinada de industrialización, va pagando ingreso bruto y en definitiva la termina pagando el consumidor. Ese es uno de los impuestos, digamos, más distorsivos que hay y los gobernadores particularmente piden, digamos, que se mantenga porque se cobran las provincias, un impuesto que cobran las provincias que no ingresa a la nación. Y además hay muchos impuestos que encima los cobra la nación y después los distribuye por la coparticipación y por lo que se llaman ATN, que son ayudas del Tesoro Nacional, que son discrecionales. Por eso, cuando uno ve los montos que recibe de la nación por provincia, hay algunas provincias que reciben muchísimo más dinero que otras, con lo cual ahí se vuelve a negar en los hechos concretos del federalismo. Sería bueno, si pueden, que se interesen un poquito sobre la ley de presupuesto y van a ver cómo sigue manteniendo el centralismo y lo unitario en la distribución de los recursos. A pesar de todos los discursos, cuando te tienen que dar la plata, son todos unitarios. Bueno, el tema que nosotros vamos a ver hoy es un tema que ustedes lo van a escuchar muchas veces. Vamos a ver la primera parte. Vamos a aplicar una sola de las elasticidades, digamos, que se conocen. Este tema es un tema bastante importante que tiene mucha aplicación. Yo voy a dar algunos ejemplos concretos, podemos ver otros. Algunos ejemplos que se dan pueden ser hasta polémicos, porque como siempre decimos, en la economía está la cuestión absolutamente práctica, si ustedes quieren la visión economicista, y lo que choca con algunas cuestiones políticas, o no solamente eso, sino también cuestiones culturales y a veces, en un ejemplo que vamos a ver acá, la cuestión ética y moral. Y ustedes podrán luego ver alguna información adicional respecto a este tema. Lo que vamos a ver hoy es este tema. Elasticidad, la teoría, algunas aplicaciones. Vamos a tratar de dar algún ejemplo práctico de la primera de las elasticidades que vamos a ver hoy, que son 4. 3 vinculadas a la demanda y una vinculada a la oferta. Y estos son los objetivos de la clase de hoy. ¿Pueden leerlo fuertecito? Sí. Primero, entender el concepto de relación de causalidad entre dos variables económicas y su intensidad. 2. Comprender el concepto de elasticidad, precio de la demanda, calcular su valor, los factores que la determinan y su relación con los ingresos. 3. Comprender los conceptos de elasticidad renta y cruzada y calcular su valor. Y 4. Comprender el concepto de elasticidad de la oferta, los factores que la determinan, calcular su valor y su relación con los ingresos. Básicamente lo que nosotros vamos a ver hoy es la relación que hay entre una variación porcentual de los precios y la variación porcentual de la cantidad demandada. Nosotros dijimos originalmente que hay una relación inversa entre la ley de demanda y oferta y por lo tanto la demanda, cuando los precios suben, las cantidades demandadas bajan. Pero lo que tenemos que ver es cómo es esa relación. Si todas las curvas de demanda responden de la misma forma, si todos los productos tienen la misma sensibilidad cuando hay una variación en el precio, y si no, ¿qué sucede? Y cómo podemos utilizar en algunos ejemplos prácticos esa relación. Recuerden también, digamos, que la elasticidad básicamente lo ven mucho los chicos que estudian civil. En realidad lo que sirve es para determinar la capacidad que tiene determinado material de recuperar su forma inicial luego de una fuerza que la deforma. Seguramente ustedes lo habrán visto probablemente en alguna clase de física durante el primer año. En física se utiliza para eso y también, por ejemplo, en química se utiliza para analizar la relación de dos variables, por ejemplo, presión y temperatura. Nosotros vamos a analizar la relación que hay entre precios y cantidad de demanda. Bueno, entonces, recuerden, nosotros tomamos de la economía un concepto que viene de la física, que básicamente en mecánica o en la ciencia de los materiales lo que intenta es medir la capacidad que tiene un material de recuperar su forma anterior cuando está sometido a una deformación. A nosotros nos interesa el otro concepto que es más general, que es estudiar la relación que hay entre dos variables. Particularmente nosotros vamos a intentar que ustedes comprendan cuál es la relación que existe entre una variación del precio y las cantidades demandadas. Ese es el objetivo de la clase de hoy. Entonces fíjense, hay 4 tipos de elasticidad.
la que nosotros vamos a ver hoy, que es la elasticidad precio. Es la elasticidad que va a existir, en este caso puntual de la coca, cuando haya una variación en el precio de la coca y por lo tanto las cantidades demandadas de este producto. La elasticidad cruzada, que es la que nosotros vamos a ver cuando estemos discutiendo, por ejemplo, o analizando cuál es el impacto cuando haya una variación en el precio de este producto en relación a un complementario, y sobre todo cuando hay una variación, digamos, de un complementario con este producto, y en el mismo sentido cuando analicemos cuando haya un bien sustitutivo. Recuerden ustedes que uno de los factores que determinaba esa relación inversa de la ley de la oferta y la demanda eran los factores de los productos relacionados. Los productos relacionados podrían ser complementarios o sustitutivos. Y por último, vamos a analizar la elasticidad renta, cuando analizamos todo esto vinculado a la demanda, que es la variación en la cantidad demandada de un producto cuando hay una variación en la renta de los individuos. Vamos a ver cuáles son los efectos que las determinan, cuáles son más sensibles que otros, por qué se producen ese tipo de respuestas. Y a esto habría que agregarle, porque ustedes son, fíjense, elasticidad cruzada 1, elasticidad renta otro, la elasticidad precio de la demanda otro. Estos son elasticidades vinculadas a la demanda, y hay una elasticidad precio de la oferta. Son 4 elasticidades que nosotros vamos a ver. En el día de hoy vamos a ver elasticidad precio de la demanda. Y este concepto es importante que lo tengan porque es un concepto que está muy vinculado a lo que es microeconomía y probablemente al análisis que ustedes tengan que hacer. Nosotros no se lo pedimos demasiado, pero sí les pedimos que miren, cuando ustedes hagan el proyecto, cuál es la variación en el precio del bien o servicio que ustedes han hecho el estudio del mercado para el proyecto, cuál es la sensibilidad que tendría una variación del precio. Es decir, si hubiera una variación en el precio, ¿qué pasaría con la demanda? Y cómo se vería afectado el flujo de fondo y por lo tanto la ecuación económica para ese proyecto. Eso es un tema muy importante porque en cualquier proyecto que ustedes hagan tienen que imaginar escenario. Por ejemplo, ¿qué es eso? El presupuesto dice que el año que viene tenemos 60% de inflación. Algunos pueden creerlo, otros no. No importa lo que diga el presupuesto. Uno tiene que mirar el plan económico y entonces uno mirando el plan económico dice, bueno, este presupuesto es real o no es real. Y si vos tenés que hacer una inversión, bueno, obviamente tendrías que mirar qué pasaría si el precio del producto que vos vas a vender, que estás haciendo el proyecto, el bien, el servicio, lo que fuera, tiene una variación en un sentido o en otro. ¿Qué pasa con los precios relativos? Bueno, para eso también se utiliza este concepto de la elasticidad. Lo van a escuchar muchísimas veces en la vida profesional. Fijémonos, esto es lo que nosotros vamos a ver, ¿cierto? ¿Podés leerlo fuerte? La elasticidad precio de la demanda es un instrumento que nos permite medir cuánto varía la cantidad demandada de un bien ante una variación en el precio de dicho producto, permaneciendo todo lo demás constante. ¿Está claro eso? ¿Hay alguna duda? Hacemos el mismo ejercicio que hicimos cuando analizamos la ley de oferta y demanda. Dijimos, hay variables que llamamos ceteris paribus. Para poder determinar lo que es la curva de demanda, hacemos que únicamente la única variable independiente sea el precio y todo lo demás permanece constante. En este caso, hacemos exactamente lo mismo. Queremos saber simplemente cuál es la variación que va a tener la cantidad demandada de un producto determinado haciendo variar el precio, pero nada más manteniendo todo lo demás constante. ¿Está claro eso? Esa es una condición, o como se utiliza mucho en economía, condición lo usamos nosotros a veces en física o en matemática. En economía se dice supuesto. En la jerga económica sí, este es un supuesto. Sí, señor. ¿Qué es todo lo demás constante? ¿Qué es todo lo demás? ¿Cuáles son la función de la ley de demanda? La tenés que tener ahí. ¿Alguno anotó cuáles son las funciones? Dígale acá al compañero, que es la ley de oferta y demanda, particularmente cómo se determina la función de demanda.
cuál es la variable del precio y cuáles son todas las otras variables ceteris paribus o exógenas. Cantidad de demanda del producto, el precio del mercado, la renta de los consumidores. De hacerlo despacito. El precio, el dinero, el precio, ¿no es cierto? Ya está. Los otros. Renta de consumidores, precio del mercado del producto relacionado con otro producto, el tamaño del mercado o el número de consumidores, el gusto y las expectativas. Y otros que son variables. Sí. Vos tenés que mirar lo que es la ley, digamos, de oferta y demanda, te fijas cuál es la función de demanda y ahí tenés el precio y tenés una serie de variables que son denominadas exógenos, ceteris paribus. También les voy a pedir algo, chicos. Pasa a veces, yo por eso le digo, lean los productos, lo que vamos viendo hasta acá. No sé, supuestamente me dijo Mario que ya todos tenían acceso al aula virtual. Me olvidé de preguntarle delante de él. Bueno, entonces ahí están todas en el libro, hay que leerla y hay que verla porque la economía es como habla un idioma. Entonces, en esa jerga nos tenemos que entender, si no cuesta un poquito que nos podamos entender. Ustedes lo que están aprendiendo es a relacionarse con un economista. Ustedes son ingenieros, a lo mejor muchas de las cuestiones que nosotros les vamos a mostrar acá, cómo calcular, ¿cierto?, lo que es la elasticidad, no lo van a utilizar, ustedes no la van a calcular, pero sí tienen que saber cómo se relacionan con el trabajo de ustedes. Tienen que saber utilizar el instrumento. Eso es lo importante. Así que esto es como aprender a hablar inglés. Tienen que entender cuáles son los conceptos y qué es lo que se utiliza, porque ninguno de ustedes sabe a dónde los lleva la práctica profesional. Pero además cada vez le están pidiendo que utilicen algún tipo de análisis económico o que hagan una evaluación de un proyecto, que formulen un proyecto. Entonces estos conceptos los tienen que tener claros. Eso le va a pasar a donde vayan a trabajar. Fíjense, acá tenemos 3 ejemplos, vamos a ver, para ver cómo la sensibilidad de una curva de demanda ante una variación del precio genera una respuesta distinta en cuanto a las cantidades demandadas. Acá lo que nosotros tenemos es un producto cualquiera, un producto X, que tiene obviamente un eje, los precios de X, las cantidades demandadas de X, y vemos que cuando el precio es igual a 2 unidades monetarias, la cantidad demandada es 10, está un poquito corrida, ya veremos si la puedo corregir más adelante, pero es 10, ¿cierto? Entonces a un precio de 2, la cantidad demandada es 10. Entonces cuando yo la llevo al valor de 1, veo que las cantidades demandadas son 20. Por lo tanto, en este ejemplo tengo una reducción del precio del 50%, es decir, bajé el precio un 50% de 2 a 1 unidad monetaria, y vimos que la cantidad demandada del bien se incrementó en un 100%, pasó de 10 a 20 unidades monetarias. Ahora bien, si yo viera otra curva, esta curva teniendo también una curva de demanda de otro producto, vemos que en este caso, cuando yo bajo de 2 a 1, la cantidad demandada en el precio peso 1 igual a 2 es de 10 unidades monetarias. Y cuando bajo a 1, la cantidad demandada es de 15, y por lo tanto, en los dos casos vemos que el precio bajó un 50% y la cantidad demandada apenas se incrementó un 50%. Es decir, que esta curva de demanda tiene una respuesta, una sensibilidad a la variación del precio distinta a la anterior. Y lo mismo pasa acá. Acá, si ustedes se fijan, paso otra vez del precio igual a 2 a 1 unidad monetaria, y con esta curva de demanda, a ver, ¿todos saben por qué yo le puedo decir curva a esta recta que está acá? La recta que eso no es una curva. La recta eso no es una curva. ¿Cómo? No es una curva. Perfecto. ¿Alguien tiene una opinión distinta o piensan todos ustedes que la recta no es una curva? Se puede interpretar como una curva dependiente de 45, dependiente 1. ¿Por qué dependiente 1? Bueno, en este caso no es 1. Pero si fuera como la anterior, la primera que vimos era dependiente menos 1. ¿Estás seguro de eso? No, es una interpretación. ¿Cómo? Es una interpretación, gracias por eso. El drama es que la matemática
no te permite interpretación. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál sería la definición? ¿Cuál sería la definición? Profe, yo desde la ignorancia entiendo que una curva es una sucesión infinita de puntos cuyo sentido y dirección su sentido no varía. Pero, perdón, ¿Pero es una curva o no una curva? una curva no sería eso, sería, o sea, el sentido variaría. La recta es una curva que tiene pendiente constante. Cuando él dijo 1, puede haber infinitas rectas que tengan pendientes distintas a 1, pero es una curva, simplemente que es una curva que tiene pendiente constante. Todo lo largo de su trayectoria la pendiente va a ser la misma, pero es una curva. Eso es porque a veces se nos confunden algunos conceptos en análisis matemático, y es complicado para ustedes, porque ustedes son ingenieros, chicos. Entonces, no pueden confundirse, porque nosotros uno de los casos que vamos a analizar es precisamente ese tipo de cuestión, ¿cierto? La recta, y que se les grabe, es una curva que tiene a lo largo de su trayectoria pendiente constante. Si ustedes tuvieran, por ejemplo, una curva, ¿cierto? A ver, y además, ¿qué otra característica tiene la recta en relación a otras curvas? Pues depende de cómo yo tomo. Yo puedo analizar desde el punto hacia acá o puedo analizar desde el punto hacia allá. ¿Definita? ¿Qué alineas? ¿Cómo? ¿Es Sí, infinita? no, a ver, las curvas, las rectas por definición son infinitas. Tiene un solo intervalo de crecimiento. Tiene un solo intervalo de Sí, crecimiento. pero además, ¿qué otra cosa tiene? ¿Qué otra cosa vamos a decir? Vos ves una ecuación de una recta y ¿qué me vas a decir? Lineal. Es lineal. Alineada también. Bueno, esas pequeñas cosas, porque ustedes le van a decir, esta es una ecuación lineal. Bueno, si esa ecuación lineal representa alguna figura geométrica, es una recta. Son pequeñas cosas que hay que verlas, ¿no? A veces creo que por ahí no sé cómo le enseñan a ustedes en el primer año, nosotros le enseñan política más, bueno. Pero a ver, lo tienen que aprender porque, insisto, matemática es otro idioma. A ver, ustedes aprenden lenguajes de programación, ¿cierto? Si yo quisiera entenderme con ustedes para programar, ¿qué debería hacer? Establecer un mismo lenguaje. Aprender el lenguaje que ustedes conocen. Si no, es medio difícil. Yo te puedo decir quiero esto, aquello, pero no sé lo que vos estás haciendo. Si yo quiero saber lo que vos hacés y por qué lo hacés, bueno, yo tendría que aprender un lenguaje de programación. Estudiar economía, aprender un lenguaje. Estudiar matemática, aprender un lenguaje. Física es otro lenguaje. Bueno, esas son cosas que un ingeniero tiene que manejar, porque, insisto, ustedes no saben a dónde van a ir a trabajar. Es más, ustedes tienen alguna materia, digamos, legal, ¿no es cierto? Seguro que tienen legislación, es aprender otro idioma. La lógica que utiliza un abogado, obviamente, ¿qué les interesa a ustedes? Probablemente el contrato de trabajo, la relación laboral, es aprender otro idioma, porque vos haces un contrato. Y bueno, y haces un contrato, y cuando haces un contrato tenés que saber qué es lo que estás haciendo. Si no, firmas cualquier cosa y después decís... Son cuestiones de carácter profesional que les va a pasar. Y no digo que ustedes tengan que saber de todo, pero por lo menos cuando vas con un abogado tenés que saber qué te está diciendo. Cuando haces un estudio de costo tenés que saber qué te dice el tipo que está del otro lado. Son cosas que suceden y pasan. Bueno, fíjense, lo importante era acá que yo tenía 3 curvas de demanda que son todas rectas y por lo tanto tienen en cada caso tienen distinta pendiente, ¿cierto? Y que en esos casos nosotros verificábamos que había distintas respuestas a la variación de un precio determinado, es decir, la sensibilidad de la respuesta era totalmente distinta. En un caso, como en este que está acá, yo veía que bajaba el precio un 50% y las cantidades demandadas aumentaban un 100%. En otro caso bajaba el precio un 50% y tenía la misma variación porcentual, es decir, 50% en la cantidad demandada, y en el otro caso apenas un 25% en la variación de la cantidad demandada. Bueno, entonces, ¿eso qué demuestra?
demuestra que en las distintas curvas de demanda, ¿cierto?, hay respuestas distintas. Entonces, intentando resolver este problema, uno puede pensar, bueno, pero ¿qué podemos hacer? Entonces, lo que primero sí... ¿Puede volver a la diapositiva? ¿Cuál? A la diapositiva anterior. No me quedó claro, es una curva de demanda inelástica. No te dije que es inelástica. Bueno, ahí, ya lo vamos a ver, pero yo no te lo dije. O sea, lo que vos viste acá, está bien, vos lo leíste, está bien. Entonces yo te digo acá, fíjate. Acá, esto, me anticipo. Cuando yo tengo una variación porcentual del precio menor que la variación porcentual de la cantidad demandada, la respuesta es elástica, ¿cierto? Cuando yo tengo la misma variación porcentual entre el precio y la cantidad demandada, la respuesta es unitaria. Y cuando tengo una respuesta en la cantidad demandada menor a la variación porcentual del precio, se determina inelástica. Ahora lo vamos a desarrollar más adelante. Por eso en ese momento no te lo dije, pero bueno, era para que a vos te quede claro en cada ejemplo. ¿Estamos? Pero está bien, está perfecta la pregunta. Ese es un gran problema que tenemos los profes. En serio te digo, evaluar es todo un tema. Porque yo a veces pregunto y quiero que ustedes me den determinada respuesta, y a lo mejor vos la entendiste bien, a lo mejor yo la formulé mal. Y cuando la formulo mal, vos me contestas bien, pero como yo estoy esperando otra respuesta, te digo, bueno, tenemos que rebobinar nosotros. Es un gran tema para los profesores. Por eso no crean ustedes que los profes no se equivocan. Nos equivocamos y seguido. Lo que pasa es que a veces no sabemos rectificar. ¿Todas estas curvas de elasticidad son siempre lineales? No son curvas de elasticidad, son curvas de demanda que tienen distintas elasticidades, ¿cierto? Y después no son todas lineales. Yo te hago el ejemplo más simple y más sencillo y ahora vamos a ir a lo más complejo. ¿Ah? Entonces ustedes van a ver algunas curvas que son como características. Y vas a ver que cuando no sean lineales, ahora vas a ver cómo se resuelve, digamos, cómo podemos calcular el valor de la elasticidad en caso que nos encontremos con una recta y por lo tanto lineal y cómo lo vamos a resolver cuando sea no lineal. Las curvas de demanda no necesariamente son lineales. Los efectos de lo que ustedes necesitan, todos los ejemplos que vemos, excepto en costo y producción, son todas lineales. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? La mejor forma, digamos, de poder empezar a calcular es relacionar. Esto normalmente ustedes lo habrán visto, seguramente en alguna otra materia, esto es simplemente una ratio. Es una ratio ¿entre qué? Entre la variación, por eso ponemos delta, de la cantidad demandada, con la variación porcentual del precio de X. En realidad la variación del precio de X. Y establecemos cuáles son cada uno, ¿cierto? Que es X sub B, que es P sub X. Acá hay un problema. El problema que se determina cuando yo intento aproximarme al cálculo es básicamente que estoy analizando lo que se denomina ahí bienes o elementos o unidades de carácter heterogéneo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo quiero saber cuánto es la variación porcentual en la cantidad demandada de los autos, por ejemplo, en relación al aumento de precio, tengo autos y tengo unidades monetarias. O tengo manzanas y unidades monetarias. O tengo, qué sé yo, peras y unidades monetarias, que son dos unidades de carácter heterogéneo. Por lo tanto, no me sirve poder trabajar con ese tipo de unidades. Porque si no, sí. ¿A qué se refiere con unidades de carácter heterogéneo? Que son distintas. Lo heterogéneo es distinto. Cuando yo te digo homogéneo, te estoy diciendo que son iguales. Cuando yo te digo que son heterogéneos, te estoy diciendo que el auto es una unidad distinta a determinada moneda en la que yo lo varía el auto. Yo quiero saber, con determinada moneda, cuando yo varíe el precio en esa unidad monetaria o moneda, cómo va a variar la cantidad demandada de ese bien. Y por lo tanto voy a tener siempre unidades de un bien determinado y unidades en una unidad monetaria distinta. Entonces son heterogéneos. Por lo tanto, no me sirve, necesito tener algo un poquitito más simplificado. Y lo que yo puedo hacer tranquilamente, en vez de ver
en unidades que son heterogéneas, ver las variaciones porcentuales que están teniendo cada una de esas variaciones, ¿cierto? Entonces ahí la puedo definir de otra forma. Si yo no quiero fijarme en las variaciones absolutas de unidades que son heterogéneas, puedo determinar cuáles son las variaciones porcentuales. Por ejemplo, a ver, yo que dije ahí, nosotros teníamos un precio de 2 y lo bajamos a 1. ¿Cuánto es la variación porcentual de 2 a 1? 50%. Entonces la variación porcentual va a ser esa y no tengo que poner unidades de carácter absoluto en unidades monetarias. Y si el bien que nosotros veíamos ahí aumentaba un 100%, no tenía que ponerle si era pera, manzana, sino su variación porcentual. Entonces, ahora, y esta es la definición que tiene de elasticidad precio de la demanda, es la variación porcentual de la cantidad demandada sobre la variación porcentual del precio. Y si yo hago simplemente un desarrollo de una fórmula de esto, ¿qué es lo que tengo? Esto que tengo acá es la variación porcentual de la cantidad demandada sobre la variación porcentual del precio. Obviamente, para sacar esta cifra, digamos que es porcentual, lo único que tengo que hacer es a la variación dividirla sobre la cantidad anterior y multiplicarla por 100. Lo mismo hago en el caso del precio. Y eso, con un pequeño pasaje de términos, me lleva a esta primera formulita que tenemos acá, que es el incremento de la cantidad demandada sobre el incremento del precio de ese bien o servicio, en este caso X, por el precio de X sobre la cantidad demandada de X en un punto determinado. Eso me trae otro problema que también debo resolver para poder calcular con mayor exactitud. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Hasta ahí estamos, ¿no es cierto? ¿O no? ¿O hay alguna duda? Entonces, fíjense, supongamos que yo tenga esta curva, esta ecuación, que es una recta, porque ustedes ven que es una ecuación lineal, ¿cierto? Y esta va a ser mi curva de demanda. Entonces, yo acá tengo una pequeña tabla y digo que si este es el precio de X, cuando el precio de X es igual a 100, la cantidad demandada de X es igual a 50. Y cuando el precio de X es igual a 102, la cantidad demandada de ese bien X es 46. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, simplemente voy a aplicar esta formulita, la variación porcentual, ¿cierto? De la cantidad demandada de X sobre la variación porcentual del precio de X. Aplicando ¿qué? Vuelvo acá. Estoy aplicando esto. Yo puedo aplicar esto o puedo aplicar esto. Lo vamos a ver de tres formas, para que a usted le quede claro. Y vamos a ver en qué caso es recomendable que utilicemos una o la otra. ¿Estamos? Entonces, fíjense. Entonces, acá, si yo paso de 100 a 102, ¿cierto? La variación porcentual del precio de X es igual a ¿cuánto? A 2%, ¿cierto? Y si paso de 50 a 46, tengo una disminución en la cantidad demandada por el incremento del precio, que es igual a ¿cuánto? 4%. A 8% negativo. ¿Por qué? Porque la cantidad demandada bajó. Yo tuve un aumento en el precio, que va obviamente en una dirección, y eso generó una caída en la cantidad demandada que va en otra dirección. Por lo tanto, es menos 8. Y eso me permite calcular que la elasticidad precio de la demanda utilizando las variaciones porcentuales es igual a menos 4. ¿Está claro? ¿Por qué menos 8? ¿Cómo? ¿Por qué menos 8 y no menos Porque vos tenés 50 a 46. ¿Cuánto es la variación? La caída en la cantidad demandada fue 4. Sí. ¿Y cuánto es eso de 50? Saca el porcentaje. Ah, claro. Si fuera 100 y vos bajás 4, sí, sería un 4%, pero es 50. Por lo tanto, 4 es el 8% de 50. A vos te hacen, te roban en la carnicería. Y hacen el descuento y paga de más. Y es que voy por todo de cuenta. Bueno, pero está claro hasta acá. Aplicando, sí, decime.
si estamos trabajando en porcentaje, ¿no habría problema en que yo haga un cambio quizá de numeración ahí en vez de 50 poner 100, y de 46 poner ahí 2? Sí, pero lo que sucede es que yo simplemente, yo hice esta simulación, vos podés poner lo que vos quieras, vos ponerle los valores que vos quieras. No, vos a esto le podés poner, si querés, 200 y tenés que ver aplicando. Si vos le pusieras 200 acá, Sí, ¿cuánto sería este valor? 200, no. Este valor. Este valor. Cuando vale 100, vos tenés 50. Si yo le pongo 200, ¿dónde debería aplicar este 200 y dónde sacaría este valor? Sí, en la misma fila cambiaría 100. Vos podés hacer lo que vos quieras y eso lo medís en el punto que a vos te interesa. Entonces vos podés tener una variación porcentual más grande, menor o lo que vos fuera, lo que a vos te interesa medir, pero una decisión tuya. Vos lo que tenés que respetar es que esta es la ecuación, ¿cierto? Y cualquier variación que vos hagas en el precio de X te va a ir modificando la cantidad demandada de X. Después vos hacer lo que vos querés, en el punto que te parezca mejor. Después vamos a ver en qué punto vos tendrías que mirar y cómo tenés que trabajar si fuera una ecuación lineal. Porque todo esto, todo esto que estamos haciendo es para que llegue un momento y vos veas el concepto y digas, bueno, che, mirá, si yo conozco la curva de demanda de el producto, el bien o el servicio que tengo, que es algo que ustedes tienen que hacer, algunos lo hacen intuitivamente. Cualquier gerente, cualquier comerciante sabe hasta qué punto puede aumentar el precio y cuando aumenta el precio qué pasa con la demanda, si conoces tu mercado. Lo haces instintivamente. Ahora vos tenés que saber por qué hacemos eso. Porque vos sos un ingeniero. Los técnicos saben hacerlo. Los ingenieros saben por qué se hace y por lo tanto vos podés proponer una mejora. Esa es la idea de estas cuestiones. Señor. Entonces con este cálculo nosotros podemos concluir que la elasticidad de la curva de demanda es de menos 4. Exactamente. Ahora después vamos a hacer algunas consideraciones más para que vos puedas completar el concepto. Pero hasta acá estamos. Hemos aplicado. ¿Qué hemos aplicado? Esto. ¿Cierto? Ahora podés aplicar esta ecuacióncita que está a la derecha y te tiene que dar lo mismo. Tomando los valores que nosotros tenemos ahí. Entonces fíjense, si yo hago esto, estos son variaciones porcentuales. Si yo hago ahora por variaciones de carácter cuantitativo, ¿cierto? ¿Qué tengo que aplicar? Tengo que aplicar esta formulita que está acá. Y cuando hago eso, ustedes fíjense, tengo el incremento de Q sub X sobre el incremento de P sub X, ¿cierto? Por el precio de P sub X sobre la cantidad demandada de Q sub X, ¿cierto? Si yo lo llevo a esto, fíjate, ¿cuánto ha sido el incremento de la cantidad o la caída de Q sub X? Porque esto es variación en realidad, no es incremento, la variación de Q sub X. Menos 4. Estaba acá, bajé acá. Menos 4, ¿cierto? Y el valor, ¿y cuánto ha sido la variación anterior de P sub X? Pasó de 100 a ¿cuánto? A 102, es 2. ¿Y cómo eran las cantidades? ¿Y cómo era P sub X cuando yo decidí hacer el cálculo? Yo partí de acá. Entonces digo, la variación en ese punto de P sub X era cuando valía 100, 50, que son los valores que tengo acá. Simplemente resuelvo eso y me da igual que es menos 4. Son dos formas de resolver el mismo tema que obviamente se utiliza únicamente cuando estamos en una ecuación de carácter lineal. Tenemos que ver qué vamos a hacer cuando la ecuación sea no lineal. ¿Hasta acá vamos? Sí. ¿Hasta acá estamos? Bueno, fijémonos, acá hay otro problema, porque no es lo mismo si yo hiciera este cálculo del punto A al punto B que si fuera del punto B al punto A. Entonces, ¿qué es lo único que hacemos? Simplemente utilizamos el teorema del valor medio. Vamos a tomar un valor intermedio y tomando ese valor intermedio, la misma formulita que teníamos ahí, es este. Simplemente lo único que hago es tengo en cuenta el punto donde yo quiero partir, ¿cierto? Hacia dónde voy, lo divido por 2. Y lo mismo hago con las cantidades demandadas. Es decir, que para mí, yo en este caso, si yo estuviera acá, ¿cierto? Si yo partiera de B hacia A, mi P sub 0 sería este, ¿cierto?
y mi peso, este sería P sub 1, lo divido por 2 y me da la cantidad que está arriba, esta que está acá. ¿Cierto? Lo mismo va a pasar con la cantidad demandada. La cantidad demandada, si yo voy de acá a acá, mi cantidad demandada es X sub 0 y esta va a ser X sub 1. Porque esa... Sí. ¿Cómo no? Todo bien, amigo. Bueno, muchachos, último campo. Gracias, estimado. Muchísimas gracias. 103 acá nomás. Bueno, entonces, fíjense, ahora, si fuera al revés, si yo voy del punto A al punto B, entonces este sería P sub 0 y este sería P sub 1. ¿Está claro? Todo depende de la dirección en donde yo quiero calcular la elasticidad. Por eso utilizamos simplemente esto. Ustedes lo que tienen que saber es hacia dónde voy y hacia dónde vengo en el otro caso cuando quiero calcular. ¿Estamos? Pero es exactamente lo mismo. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, cuando las variaciones son muy grandes. Por ejemplo, a veces los pasajes de avión, ustedes habrán visto, ustedes saben que nadie, acá en la Argentina tampoco, pero si ustedes entran, por ejemplo, a la página de aerolínea, ustedes van a ver que hay distintos tipos de pasajes. A ver, en aerolínea hay 4 tipos de pasajes, o 5 creo. Pero además, a medida que va pasando el tiempo y vas acercándote a la fecha donde tenés que viajar, todos los precios van variando. A nivel internacional es peor. Por eso, ustedes habrán visto esa propaganda, creo que de Despegar o cuál es, que te dice vos estás todo disfrutando, ¿hasta qué? Es un tema interesante, ¿no? Porque vos disfrutas mucho hasta que tendrás que el tipo que está al lado paga un 20% menos que vos en el hotel, paga menos. Bueno, no debería importarte, pero eso en economía se fija mucho. ¿Por qué? Porque siempre nosotros nos fijamos en los demás y no en lo nuestro, ¿no? Y eso te hace valorar de distintas formas las cosas. Vos te compras un auto y estás chocho con el auto. Y si te llega a enterar que el tipo que lo compró tu mismo auto lo pagó más barato, te agarra un ataque. Perdés el auto. A ver, esa relación precio-calidad que vos tenías antes de comprarlo es muy importante. Fíjense eso si ustedes lo llevan a otro tipo de producto. Que ahora te está pasando mucho en términos de inflación. Hay gente que sale chocha porque compró algo, no sé qué cosa, y después se encuentra con que... Porque ahí está esa enorme variación de precio relativo. Hoy está pasando mucho, ¿no? Pero ese efecto de imitación que tenemos nosotros es muy complicado, porque llevarlo a la ropa, llevarlo al celular, llevarlo a lo que fuera, ¿no? Bueno, entonces, para resolver este problemita, y esto ustedes fíjense que ya no es una curva lineal, esta es una curva no lineal. Y por lo tanto, para resolver esa dificultad de periodos, de intervalos muy grandes, las variaciones porcentuales, yo puedo verla en un punto. Y por lo tanto, lo único que tengo que hacer es llevar este término al límite, ¿cierto? Y por lo tanto, en el límite del incremento de P sub X tendiendo a 0, esta ratio, que es el incremento de la cantidad demandada sobre el incremento de P sub X, va a ser nada más que la derivada de la cantidad demandada respecto de P sub X. ¿Está claro? O sea, ¿qué es lo único que yo hago? Ustedes saben cómo calculan, cómo es el cálculo, el análisis matemático. Lo único que yo hago es aproximar, ¿cierto? O ir achicando cada vez más los intervalos, y por lo tanto esa es la definición de que me voy aproximando al límite. Y en el límite simplemente voy a tener la derivada, ¿cierto? Y la derivada va a ser esta, de cuando el incremento de P sub X tiende a 0, que no es otra cosa que el intervalo. Yo lo que estoy haciendo es achicar ese intervalo para poder decir ahora que este incremento vinculado, digamos, con el precio no es otra cosa que la derivada de la cantidad demandada respecto al precio en el punto que estoy considerando. Ya no me interesa el intervalo, sino el punto. Y por lo tanto, ahora yo puedo definir, entonces, reemplazando esta ratio, que la elasticidad precio de la demanda en el punto A no es otra cosa que la derivada de la cantidad demandada respecto del precio en el punto A por el ratio P sub X sobre ese XD.
Y esa es una ecuación en donde, ¿qué hay que hacer? Considerar el signo de la pendiente, porque ahora yo tengo la derivada, ¿cierto? Pero la derivada, ¿cómo va a ser? En una curva de demanda que tiene una relación inversa al precio. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo? Decreciente y por lo tanto negativa, y por lo tanto también me va a dar negativa como me daba en los ejemplos anteriores, ¿cierto? Fíjense que en todos los casos me dio negativa. Acá negativa, y acá cuando yo aplique esta ecuacioncita, obviamente que también me va a dar negativa porque la pendiente es negativa, ¿cierto? La trayectoria de la curva. Para evitar eso, lo único que hacemos es tomamos el valor absoluto o le anteponemos un signo negativo. ¿Para qué? Para que todos los valores nos salgan positivos. Es decir, que en la elasticidad, precio de la demanda, todos los valores de la elasticidad son positivos. ¿Pero por qué? Porque tomamos los valores absolutos del resultado que me dé esta ecuación. ¿Estamos? Ahora, ya que vamos pasando lo teórico, vamos a ver ejemplos un poquito más concretos. ¿Profe? Señor. Entonces, en la lineal también se le pone signo negativo. Sí, pero vos ¿qué es lo que tenés que hacer? Tomar el valor absoluto. Ojo, en la elasticidad, precio de la demanda. Porque cuando vos analizás la elasticidad renta, por ejemplo, sí hay valores que son positivos y negativos. Únicamente, en este caso de elasticidad, todos los valores que tomé, que salgan, tienen que ser positivos. ¿Estamos? Entonces, fíjense, ahí está explicado, es lo mismo que venimos hablando, ahí está cada uno de los elementos, esto que es la derivada en el punto, este el precio en el punto, esta la cantidad demandada en el punto, ¿cierto? Y ahí viene lo que vos preguntaste inicialmente. Puedo tener tres resultados. Puedo tener un resultado en donde su P es mayor que 1 y por lo tanto la respuesta de esa curva de demanda es elástica, ¿cierto? Es su P menor que 1, entonces la demanda es inelástica, y es su P igual a 1, la demanda va a ser unitaria. O sea que dependiendo de los resultados que yo obtengo, digo mi respuesta es elástica, unitaria o inelástica. Obviamente cuando yo digo elástica es que la variación porcentual de la cantidad demandada es mayor que la variación porcentual del precio. Es decir, yo aumento un 10% el precio y seguramente la caída de la cantidad demandada va a ser mayor al 10%. ¿Para qué? Para que sea mayor que 1. ¿Estamos? Perdón, yo me quedé cuando dijo que había que aplicar el valor absoluto. ¿A dónde y por qué? En el resultado. En el resultado. Como vos sabés, mirá, en todos los otros valores que nosotros tuvimos, siempre te dio negativo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque nosotros suponemos que todos los precios van a la baja. También te puede pasar otra cosa. Te puede pasar que, que los precios van en alza, ¿cierto? Si los precios fueran a la baja, ¿qué es lo que va a suceder con la cantidad demandada? Va a aumentar la cantidad demandada porque la relación es inversa. En ese caso te daría positivo. Para evitar algo que es lo más común, que el precio suba y por lo tanto al subir el precio, ¿cierto? La cantidad demandada va a bajar y que vos estés trabajando con números negativos, lo único que vos tenés que hacer a este resultado, ponerle que te dé 3. Después ahí te da 4. Si yo tomo y lo vamos a ver a la misma ecuación y me da menos 4, tomo el valor absoluto y digo simplemente la elasticidad es 4 y después vamos a ver cómo se lee ese resultado. Pero vos tomás resultados positivos, no tiene sentido que trabajes con números negativos para interpretar la relación entre la variación del precio y las cantidades demandadas. Bien, pero en ese cuadrito que teníamos los tres tipos de elasticidad, ¿debería tomar el 4 o el menos 4? ¿Cómo? En ese cuadrito que teníamos los tres tipos de elasticidad. No, a ver, mira. No te confundas. A ver. A esto te decís vos, ahí precisame la pregunta. Claro, o sea, ahí nos da menos 4 y lo dejamos en menos 4 y es menos 4. No veo ningún valor absoluto ahí. Porque recién estamos desarrollando el tema. Yo te tendría que haber dicho, sí, bueno, tomalo, es lo mismo. A ver, ¿yo qué te puedo decir? ¿Para qué vas a tomar el valor porcentual? Pero si yo te digo, si te digo, mirá, la variación porcentual es 8%, pero también es importante que te indique cómo es la variación porcentual. Si es a la baja o si sube. ¿Por qué?
porque en los próximos análisis que hagamos de las otras elasticidades, el sentido y la orientación del cambio es importante. En este caso no. Por lo tanto, yo te podría haber puesto directamente 8%. Pero vos no hubieras entendido bien, a ver, ¿por qué? Aumentando el precio, vos tenés una variación positiva. Vos podrías haber interpretado, aumenta el precio y ahora la gente me compra más. No, no te compra más. Entonces, para que vos lo entiendas conceptualmente, hacemos esto. Ahora, eso te va a dar un resultado negativo. A los efectos del análisis de la elasticidad, en este caso no te hace falta. ¿Y cómo lo vas a entender? Ahora cuando veamos el ejemplo práctico, porque vas a ver que no tiene sentido. Por eso tomamos el valor absoluto del resultado. ¿Hasta acá está bien? ¿O queda alguna duda? Hasta acá está bien. Bueno, seguimos. Fíjense, ahora tenemos un ejemplo, ¿cierto? A ver si lo vemos. Ahí está la recta, ¿cierto? Ahí está la recta. ¿Por qué la pendiente de esa recta yo puedo tomar que es igual a menos 1? A ver, si alguien... ¿Por qué podría decir yo que es menos 1? Porque yo he puesto ahí. Pero ustedes fíjense, esta es la fórmula que voy a utilizar, ¿cierto? Es la derivada de la cantidad demandada respecto al precio, de la demanda respecto al precio, por este ratio, P sub X sobre X sub D. Y yo te digo, che, la derivada es menos 1. ¿Por qué puse que es menos 1 y no otro? Porque el cambio en el precio es igual al cambio en la cantidad. ¿Cómo? Los cambios son iguales. La variación del precio y la variación de la cantidad es la misma. ¿Pero qué tendría que analizar yo? La pendiente. No. ¿Qué es esto que yo tengo acá? Ah, un triángulo. Un triángulo rectángulo, ¿cierto? Sí. Que tiene que... Tengo dos lados iguales, entonces ¿cómo se llama eso? Isósceles. Es un triángulo rectángulo isósceles. Y por lo tanto yo puedo determinar que esta pendiente es igual a 1, ¿cierto? Pero como la demanda es decreciente en relación a la variación porcentual del precio, el dato que yo debo tomar es que la pendiente es negativa y decreciente. ¿Quién le enseñó trigonometría también? No, se olvida uno de estas cosas, pero hay que tenerlas siempre presente. A ver, ustedes se ponen a olvidar un montón de cosas, ¿cierto? El tema es que cuando agarren un libro, le empiecen a comprender de nuevo. Eso es lo importante, no tenerlo acá. Ahora, si el día de mañana voy a agarrar un libro y te dicen, no, mira, porque esto es 1, o cuántas veces van a hacer un análisis para calcular este segmento y cómo se calcula, entonces utiliza semejanza de triángulo y lo demás ya está. Eso es lo importante, pero sí, que ustedes entiendan el concepto, después vas al libro y se descula fácil. Y fíjense, como estamos tomando en este punto A el valor, en este punto A del precio es 75 y la cantidad demandada a ese precio es 25. Simplemente hago el reemplazo y eso me da que es menos 3. Como yo voy a tomar el valor absoluto es 3. ¿Cierto? Ahora, ¿cómo sería la interpretación del resultado? Ahora ya sé que la elasticidad precio es igual a 3. ¿Cómo debo entender? Es elástica, ¿cierto? Por lo tanto, la respuesta en la variación porcentual de un precio debe ser mayor en la variación porcentual de la cantidad demandada. ¿Sí o no? Sí. Entonces yo te digo, aumento el precio del producto X un 10%. ¿Cuánto va a ser la variación en la cantidad demandada? Para eso sirve, si no, ¿para qué lo calculo? Yo ahora digo, bueno, ya está, sé que lo que yo estoy vendiendo tiene una elasticidad, o lo que produzco, lo que fuera, tiene una elasticidad igual a 3. Ahora, ¿cómo lo interpreto? ¿Ese 3 puede aumentar o bajar? No. No, porque La curva de demanda de ese producto es 3. A ver, sí puede bajar o puede aumentar. Pero en el punto no. O sea, en la recta puede variar, en el punto no. ¿Estamos? 3.33. 3.33, ¿qué? Yo aumenté el precio un 10%. Sí.
¿cuánto es la variación en la cantidad demandada? ¿El más? Primero decime, ¿el más o el menos? Yo aumento el precio, la cantidad demandada, ¿va a aumentar o va a disminuir? Va a disminuir. ¿Cuánto va a disminuir? Si aumente un 10%. 3.33. 3. La relación es de 1 a 3. Cuando yo aumento un precio en 1%, la cantidad demandada va a caer un 3%. Entonces, cuando yo aumente un 10%, ¿cuánto va a caer la cantidad demandada? Un 30%. 30%. Esa es la forma de leerlo, ¿cierto? Que la relación es 1 a 3. Perdón. Fíjate, acá es lo que le estábamos diciendo. Acá lo único que hacemos es aplicar a la ecuación inicial para ver si me daba el mismo resultado. Recuerden que esta es la ecuación con la que nosotros hicimos el análisis. Ahora, si yo en vez de utilizar la variación cuantitativa de cantidades absolutas o aplico la variación porcentual, que fue lo que hicimos primero, ahora aplico la otra formulita que me dice, fíjate cuánto es la derivada, ¿cierto? Y el precio y la cantidad en el punto que analizo, ¿cierto? Entonces yo estoy haciendo para P sub X igual a 100, ¿cierto? ¿Cuánto sería la pendiente de esta recta? Menos. Menos 2. Esa es la pendiente de la recta, ¿cierto? En el punto, P sub X igual a 100, y para P sub X igual a 100, ¿cuánto es la cantidad demandada? Volvemos acá. Volvamos acá. A la tablita. Perdón, ahí está. Esta es la tablita. Para P sub X, para P sub X igual a 100, ¿cuánto vale la cantidad demandada? 50. 50. Entonces tengo que reemplazarla ahí porque estoy haciendo el mismo ejercicio, ¿cierto? Simplemente que lo hemos visto de 3 formas distintas. Entonces fíjate, yo saco la derivada de esta ecuación. La derivada de esta ecuación es simplemente menos 2, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Porque esta es una ecuación lineal, por lo tanto acá, ¿cuánto es el exponente que tiene P sub X? Igual a 1, ¿cierto? Entonces, 1 por menos 2, ¿cierto? Menos 2 para P sub X igual a 100, para P sub X igual a 100, la cantidad demandada es 50, por lo tanto me da el mismo resultado, menos 4, solamente que yo tomo el valor absoluto. Entonces lo medimos de 3 formas distintas y siempre te da el mismo resultado. ¿Por qué? Porque todo deriva de lo mismo. Y en todo caso, que sea una recta es simplemente una curva entre millones que pueden existir, pero la fórmula funciona para cualquier tipo de curva de demanda. Estos son casos extremos. En este caso extremo, digamos, fíjense, acá la elasticidad es infinita. ¿Qué significa eso? Significa básicamente que cualquier variación del precio por encima de este valor que esté acá va a hacer que esta demanda caiga a cero. Esto pasa, por ejemplo, no hay ningún producto que tenga obviamente son casos extremos, pero por ejemplo te puede pasar en aquellos bienes que son suntuarios, ¿cierto? Yo te digo, estoy dispuesto a pagar 100 por un perfume, vos me lo pones 101, como no un bien de primera necesidad, pum, inmediatamente no te lo compro. No es que compro un poquito, no te lo compro. ¿Por qué? Porque no es un bien suntuario, un bien de lujo. Y acá es al revés. Acá es en donde la inelasticidad, esta es una curva inelástica perfecta, en donde la elasticidad va a ser igual a 0. ¿Qué significa eso? Que yo tengo una cantidad demandada determinada y por más que el precio va aumentando, eso no modifica, ¿cierto? Los ejemplos básicos son los artículos de primera necesidad. Yo necesito un artículo de primera necesidad, me van aumentando el precio, voy comprando la misma cantidad, compro la misma cantidad. Como el papel higiénico. ¿Puede ser? Sí, porque todo el fotocopia. Ahora después vamos a ver ejemplos en donde va variando esto y cómo hay que verlo para el tema de los ingresos. Fíjense, estos son los factores de los cuales depende la respuesta de elástica o inelástica de una curva de demanda, ¿cierto? Estos son los que lo determinan. ¿Qué es lo que determina? Primero, si el tipo de producto es un bien de lujo o de primera necesidad. Si es un bien de lujo, la respuesta va a ser inelástica. Si es un bien de lujo, la respuesta va a ser elástica, tendiendo al infinito, ¿cierto? Si es un bien de primera necesidad, la respuesta es inelástica. Lo compro
aunque me aumente el precio. La cantidad de productos sustitutivos. Cuanto mayor cantidad de productos sustitutivos tenga un bien, más elástica es la respuesta, ¿cierto? Si yo voy a comprar, qué sé yo, una gaseosa, y ahí vamos a hacer después una pequeña distinción, pero lo importante es el concepto de esto. Yo compro una gaseosa, quiero Coca, ¿cierto? Pero me aumentan el precio de la Coca, digo, busco Pepsi. Si aumentó el precio de la Coca, busco, no sé, Seven, Sprite o cualquier otra cosa. Cuando haya más sustituto, la respuesta va a ser más elástica. Es decir, ¿yo qué voy a hacer? Voy a comprar el sustituto. Recordando que el sustituto es aquel bien que satisface por separado la misma necesidad. Yo quiero tomar una gaseosa, bueno, en principio busco esta, está muy cara, busco la otra, está muy cara, busco la otra. Es decir, mi respuesta va a ser muy elástica, ¿cierto? Si no hay ningún sustituto es más inelástica la respuesta. Claro, si no tenés sustituto, morí. No te queda otro. La proporción de la renta que representa el bien. A veces nosotros no lo tenemos en cuenta, pero por ejemplo, supongamos que yo acostumbro a comer un chocolate por semana. El chocolate sale 100, ¿cierto? Y pasa de 100 a 150, el aumento en el precio es importante, es un 50% en el aumento de ese bien. Pero si yo gano 300.000 pesos, la proporción de la renta, digamos, que signifique ese bien, a mi juicio es insignificante. Yo gano 300.000 pesos, la variación porcentual del aumento del precio es enorme, pero representa una pequeña proporción en mi renta. Entonces los bienes que representan pequeñas proporciones en la renta tienen una respuesta mucho más inelástica que los bienes. Por ejemplo, a ver, ¿qué sucede cuando aumenta la carne? Si bien es cierto, un artículo de primera necesidad, para alguien que gana 100.000 pesos, si la carne aumenta en un año el 100% y él, a lo mejor le aumentó un 50% en ese año, bueno, y él está gastando 10.000 pesos en carne y al año siguiente ya gasta 20.000 y el aumento que él tuvo, bueno, no es en la misma proporción, bueno, vos ya empezás a pensar, y por eso que aún siendo una respuesta inelástica, porque después vamos a ver eso, si yo aumento un 10% la cantidad, el precio de un bien, ¿cierto? Y la cantidad demandada cae un 5%, ¿la respuesta es elástica o inelástica? La cantidad demandada aumentó, pero la respuesta es elástica o no? Sí. No sé, ¿quién opina? ¿Puede repetirla? Es inelástica. Yo te digo, aumento el precio de un bien. Sí. Ponele la carne. Yo aumento 10% el precio de la carne. La carne, obviamente la cantidad demandada va a caer, ¿cierto? Pero cae un 5%. La respuesta de la curva de demanda de la carne, ¿es elástica o inelástica? Está claro que la cantidad demandada cayó. La pregunta es, ¿cómo tengo que entender el concepto de elasticidad o inelasticidad? Es inelástica. Cae a cero. ¿Cómo? Es inelástica. Es inelástica. ¿Por qué? Porque el cambio en la cantidad es menor que el cambio en el precio. Exactamente. Lo único que te puedo corregir es la forma que lo decía, el concepto de Tabarro, ¿cierto? La variación porcentual del precio es mayor que la variación porcentual de la cantidad demandada, por lo tanto la respuesta es inelástica. ¿Eso qué significa? Que no es que la cantidad demandada no va a bajar, lo que yo me tengo que fijar es si esa variación porcentual es mayor o menor que la variación porcentual del precio, ¿cierto? Entonces el consumo de carne puede ser inelástico, pero obviamente está bajando. ¿Por qué está bajando? Entre otras cosas, porque puede representar una proporción importante de la renta, de mi renta que representa el bien. Entonces, ¿quiénes son los que primero dejan de consumir carne? Los que tienen menos ingresos. Por eso cuando aumenta la carne, vos ves, escúchame, que te puede aumentar la desnutrición, te puede aumentar un montón de cosas, porque los chicos no tienen, qué sé yo, una bandeja de huevo, y te digo, una de las pocas cosas que yo compro en mi casa, estaba a 300 pesos a principio de año, la última me la venden a 900. Yo no sé cuánta gente... Sí, entre la semana pasada y hoy ha bajado un poquito, porque estaba en 700, 750 y ha bajado 600, 650. Bueno, entonces vos imagínate que eso qué significa, que puede haber gente
que en ese lapso no le han aumentado 100%, bueno, hay que ver cuánto representa el consumo de huevo en su renta. Entonces baja, y bueno, y ese es uno de los grandes problemas, porque los bienes que más han sufrido la inflación lamentablemente son la canasta alimentaria. Eso también explica el por qué hay indigencia. Es decir, que la gente no alcanza a comprar la canasta básica alimentaria, por eso son indigentes. Bueno, fíjense, el horizonte temporal, yo ahí después les pongo un ejemplo y para que ustedes lo entiendan mejor, permítanme simplemente que diga que en el corto plazo todas las respuestas son inelásticas, pero en el mediano y largo plazo las respuestas son elásticas y vamos a ver el ejemplo, pero el lapso temporal tiene mucho que ver, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el corto plazo es poco lo que puedo hacer, pero en el mediano y largo plazo sí. Entonces, en el corto plazo la respuesta inelástica, en el mediano y largo plazo es elástica y ahí nomás vamos a ver un ejemplo. Y por último, los productos adictivos, porque los productos adictivos, y también vamos a ver si podemos ver un ejemplo. ¿Cigarrillo? No solamente eso, el alcohol, los fármacos, las drogas. ¿Podrías repetir lo del horizonte temporal? En el horizonte, mira, podemos hacer esto, permíteme que te muestre el ejemplo. Fíjate, aumenta la nafta. Yo te digo, en el corto plazo, la respuesta es inelástica, en el sentido de lo que acabamos de decir, que el aumento de la nafta no hace que vos dejes de andar en el auto. Lo que vos haces es reducir la cantidad demandada de nafta, ¿cierto? ¿Cómo lo podrías hacer? Usa más el transporte público, el auto lo deja en el garaje o en el lomo, ¿cierto? Después, ¿qué podés hacer? Me pongo de acuerdo con ella, con él, digo, vamos che, todos juntos a la facultad, vamos en el auto, vamos en uno, hoy lunes va vos, el martes voy yo, voy organizándome. Te digo, tengo que hacer un viaje, no paso de 120, ¿cierto? Elimino viajes innecesarios, qué sé yo, voy menos al súper, empiezo a comprar por internet, busco la manera de no tener viajes innecesarios. Ahora, con eso, ¿qué es lo que yo hago? Yo digo, bueno, tengo una respuesta. Inelástica sí, pero no puedo, digamos, reducir demasiado la cantidad demandada de nafta. Estas son algunas de las pocas cosas que puedo hacer. Puedo hacer muchas cosas, otras te pongo acá, pero ahora vos fíjate. Yo digo, en el largo plazo, además de hacer todo esto, ¿yo qué podría hacer? Y te digo, cambio un auto y el auto, escuchame, era ponerle 2.0 y ahora es 1.2. Un auto que tenga un mayor rendimiento entre el litro de nafta y kilometraje, ¿cierto? Eso puedo hacer. Digo, che, no me conviene, alquilo, en vez de, bueno, me mudo más cerca, estimado, me mudo un poquito más cerca de mi trabajo, del colegio de los chicos, de actividad deportiva, lo que fuera, digamos, busco la manera y yo creo que es uno de los criterios con los que mucha gente elige un departamento, ¿cierto? No solamente que sea barato, vos mirás todo, che, ¿cuánto sale este departamento? Sale tanto, ajá. ¿Y cuánto me cuesta trasladarme, ir y venir? ¿Cuánto tiempo vos lo hacés? Entonces vos estabas, en el corto plazo te quedaba cómodo andar en el auto y después decir, no, pará, no puedo seguir así. Bueno, fue una posibilidad. La otra es que al revés, en vez de mudarte vos cerca del trabajo, que busque un trabajo cerca de donde vos vivís, ¿cierto? Hoy en la Argentina esto es más fácil que esto, pero es una posibilidad, ¿cierto? Y la otra que vos digas, no, mira, escúchame, siempre hablamos de largo plazo, en el largo plazo yo puedo cambiar la tecnología, entonces le pongo un equipo de gas al auto y capaz que bajo, ¿cierto? Bueno, entonces vos en el corto plazo, tu respuesta es inelástica. Yo bajo la cantidad demandada de nafta, pero no en la medida de lo que yo quisiera. Ahora, en el largo plazo, yo puedo hacer otras acciones que hagan que mi respuesta sea más elástica. ¿Estamos? Sí. ¿Estamos ahí? Sí. ¿Se entiende? Bueno. Acá hay unos ejemplos de productos que son o bienes que son perfectamente elásticos. Fíjense, qué sé yo, bueno, ahora la gente está consumiendo mucho, les puedo dar un ejemplo, debería ser muy elástica la respuesta ante las figuritas. Pero todo el mundo anda loco con las figuritas. Yo he visto esta semana nomás ahí en Buenos Aires, hay una cola impresionante. Uno va por ahí y ve, o compran gaseosa, no sé, que parece que tienen alguna figurita. Bueno, tiene mucho que ver, dicen algunos, con lo psicológico.
La gente después de la pandemia parece que todos no nos damos cuenta, pero tenemos una enorme necesidad de distracción. Yo creo que eso es una necesidad que viene de mucho más tiempo, no solamente con la pandemia, ¿cierto? Pero bueno, es como que nosotros, entre que queremos recuperar el tiempo, entonces se está gastando muchísimo dinero en algunas cuestiones que tienen que ver con la diversión y lo demás, y eso podría ser el teatro o el cine. Yo, por ejemplo, fui al recital que hizo acá, ¿cómo? Miguel Mateo. Miguel Mateo. Bueno, y estaba lleno, y no era barato. Estaba lleno y no era barato. Entonces vos decís, ahora también tenés que ver cuáles son las personas que van, ahí había cuánto, 2.000, 3.000 personas, no había más. ¿Cierto? Entonces hay que ver cuáles son los que consumen esos bienes. Pero básicamente uno podría decir, esto no es un bien de pequeña necesidad, listo, inmediatamente la respuesta va a ser muy elástica. En cuanto aumente de más. ¿Cómo? En ese sentido, por ejemplo, el cine que más se pasa a consumir hoy en día, Netflix, en la casa. Bien, puede ser. Obviamente que es así. A ver, yo te puedo decir, yo veo que la guita no me alcanza. Bueno, ¿qué debería hacer? Se supone, quiero reducir gastos, bueno, fútbol para todos, bajarlo, son 5.000 pesos menos, DirecTV, no sé. Pero quizás algunos lo hicieron. Ahora yo te digo, si vos ganas 100.000 pesos y tenés 10.000 entre fútbol para todo e internet, porque eso es lo que tenés. Yo para dictar clases, por ejemplo, yo en mi casa me daban 10 megas y tenía problemas. ¿Por qué? Porque obviamente, primero, muy inestable la conectividad. Entonces vos tenés que dar clase y era un problema para los chicos, para todo el mundo. Entonces yo puse 300 megas. Ahora eso cada vez ahora se va disparando más, ¿cierto? Pero ahora, a ver, ¿qué es lo que pasa en cualquier casa? Hoy vos estás en tu casa, yo tengo mis hijos, pero todo, mi mujer está en internet, yo estoy en internet, el otro está con los videojuegos. Ya internet es algo que vos lo necesitas para trabajar, para divertirte, para todo, para estar conectado. Todo el mundo tiene Zoom todos los días. Ya no es internet. Ahora, vos a eso te asocias, qué sé yo, con DirecTV o Flow y perdí. Entonces, es muy complicado ese tema. Pero bueno, uno puede suponer en principio que la respuesta va a ser elástica. Esto de los puestos de comida callejera, ustedes lo ven, casi todos tienen el mismo precio. Fíjense, ustedes salen por acá, por la Sarmiento, llegan a los negocios que están ahí, en una cuadra de la plazoleta. ¿Cuánto vale un sándwich de milanesa en un lado, en el otro, en el otro? La variación no puede ser mucha, porque en cuanto es mucha, la calidad más o menos, ¿qué hacemos todos? Entonces hay una competencia, pero hay muchos sustitutos. Por lo tanto, eso tiene una respuesta muy elástica. Y perfectamente inelástica esto que son bienes de primera necesidad. Esto porque lo necesita, en los dos casos para la vida. No puede vivir sin agua, no puede vivir sin insulina, ¿cierto? Entonces, inevitablemente te pueden aumentar el precio. El agua, lo que nosotros pagamos de agua no es por el agua en sí, es por la purificación del agua y la distribución, no por el agua, ¿cierto? Por lo menos la explicación que te va a dar la SAT. A veces pagás y no le llega también, lamentablemente a mucha gente. Pero en este caso la electricidad también puede ser. Sí, pero ahí yo creo que lo tengo el ejemplo. Obviamente es inelástica, especialmente para los electrodependientes. Se mide acá, está medida, Edel la sabe, porque sabe, digamos, cómo tiene que, porque tiene mucho que ver con los planes de inversión. Te aumenta el precio de la electricidad, ¿cierto? Y si aumenta ahora el precio de la electricidad, te va a caer la cantidad demandada de electricidad. Tenés que ver el impacto en la tarifa y tenés que analizar cómo va a ser tu inversión, porque ya no tenés que cubrir una demanda creciente, sino que con la actual estructura que vos tenés de redes te alcanza. Ahí tenés un ejemplo concreto de cómo va a venir un gerente y le va a decir a cualquiera de ustedes, che, hacemos un cálculo en el sistema de cuánto me va a caer la cantidad de demanda, la elasticidad tanto. Porque el tipo con el dato que ustedes le den va a saber cómo tiene que hacer, cómo tiene que volver, digamos, recalcular los planes de inversión, porque ya no tiene una demanda creciente, él sabe que va a tener una demanda decreciente. Poquita, pero lo va a tener. Entonces, ahora vamos a ver
básicamente esto es un ejemplo muy simple para que ustedes vean que la elasticidad no tiene nada que ver con la pendiente. Recuerden que yo les dije la elasticidad en ese punto, y cuando nosotros calculábamos siempre decíamos en ese punto. Y esto es muy fácil de ver. Yo acá tengo la misma curva, en donde el segmento OB es igual al segmento OA. Por lo tanto, tiene la misma pendiente. Ahora fíjense, si yo aplico esta fórmula, ¿cierto? Y la centralizo acá en el punto A, en este punto yo puedo sacar la derivada, ¿cierto? Pero el precio de A el precio de A en este punto es un valor medible. Pero la cantidad demandada para el precio P sub A, ¿cuánto es? 0. Por lo tanto, yo tengo un valor que es infinito. Y si ahora me voy acá a este punto, aplico la misma fórmula, ¿cierto? Aplico la misma fórmula y veo que en este caso lo que yo puedo medir es la cantidad demandada de B. Pero ¿cuánto vale el precio en el punto B? 0. Por lo tanto, una indeterminación y es 0. Por lo tanto, yo digo que en este segmento hay una variación de 0 a infinito y puedo determinar que en el punto C, por semejanza de triángulo, lo único que tengo que hacer es analizar este triángulo, dividirlo, ver lo demás, no me interesa. Es que en algún punto, y siendo esto una pendiente igual a menos 1, en el punto medio voy a tener una elasticidad de precio igual a 1. Es decir, la elasticidad de precio de la demanda varía de 0 a más infinito. ¿Estamos? Es decir, fíjense, tengo la misma pendiente, ¿sí o no? Sí. Pero mi elasticidad va variando de 0 a más infinito. ¿Por qué es importante esto? Porque esto me permite analizar en qué punto de la curva de mi producto es inelástica, es unitaria y es elástica. Y eso tiene una relación directa con los ingresos. Vemos eso, vemos un par de ejercicios y lo dejo de martirizar por hoy. ¿Qué lo hago? ¿Pensar un poquito o no? ¿Sí o no? ¿Ah? No vamos a soñar en la elasticidad. ¿Cómo? No vamos a soñar en la elasticidad. ¿Por qué? Bueno, uno como que se nos va. ¿Qué pensaban ustedes que era economía? Un cuentito. No, a mí sí me gusta, pero... ¿Y los demás qué pensaban? ¿Qué pensaban vos? Yo la Era elasticidad un la tenía cuentito, por ¿no? otro lado, porque yo la ¿No? No, Sí. No, pero yo en cambio... Lo que pasa es que está bien, disculpame, ¿qué hacemos los ingenieros? Tomás algo, lo medís y lo cuantificás. Y todo lo que vos hagas en tu vida de ingeniero necesitas medirlo. ¿Por qué? Porque vos tenés que ver además el resultado, lo que fuera, lo que vos hagas. Si vos no medís el resultado, no medís el impacto, listo, vos vas a hacer una mejora en tu, no sé, suponete que vos te dedicas a hacer software, ¿cierto? Entonces vos decís, voy a hacer una inversión, voy a poner más servidores, pero vos tenés que saber cuánto mejoraste antes de los servidores y después de los servidores. Si no, no podés medir el impacto de la mejora. Entonces eso te pasa en todos lados y entonces nosotros tenemos que saber medir. Cuando ustedes hacen el proyecto, ¿qué le pedimos nosotros? Que lo analice, que es lo que significa el análisis. Vos tenés que decir si te sirve o no te sirve, porque si no perdés plata. Y recuerden que ustedes, cuando son, vos recién te recibí, lo más probable, a ver, en el caso nuestro yo soy electricista, no sé el de ustedes, no lo conozco, pero en el caso nuestro vos te recibías, ibas a un frente de obra, ¿cierto? Una vez que te acostumbrabas al frente de obra, te mandaban a lo mejor a que hagas compra, porque ya sabías lo que vos necesitabas, cómo era la cantidad, te manejabas, empezabas a conocer los proveedores y lo demás. Cuando tenés todo eso, te mandan a una oficina de proyecto y vas subiendo ahí, y después que haces proyecto, te llevan a que, digamos, tomes decisiones sobre los proyectos y después haces negocio, ya no haces más ingeniería. Lo lógico es que, si es que, a ver, hay gente que no quiere, hay muchos ingenieros que dicen, no, a mí déjame acá, a mí déjame con los fierros, bueno, son decisiones, pero una empresa, ahí, no sé si se lo habrá pasado a Madrea, y si no avísenme, yo les pongo las condiciones que tiene una empresa de primer nivel cuando contrata a un ingeniero, ¿cierto? Entonces, uno de los errores que uno comete es cuando vas a la entrevista personal y vos decís, bueno, y vos crees que lo que más te van a preguntar el sueldo, capaz que ni te preguntan eso, pero te preguntan
¿Cómo te ves vos en la empresa? Y vos tenés que convencerlo que vas a ser un directivo senior, que después de 20, 25 años vos vas a conducir la empresa. Ellos, ingenieros, para que sean ingenieros, no es que no les importa, pero más le importa que haya tipos que puedan a lo largo de su carrera conducir la empresa. Vos tenés que demostrarle eso. Entonces, tenés que tener el saber específico que te lo van a pedir en todos lados. A mí una vez me rechazaron porque me pedían que haga un dibujo técnico. Y en vez de hacerlo en la escala que ellos querían, le hice en la escala que me parece a mí. El dibujo estaba bien, pero no es lo que los tipos querían. Bueno, entonces te pasa. Esto que a veces, creo que lo dijimos en una de las primeras clases, el fracaso es parte de... es lo que te pasa, de un examen mal te va a ir. A los profes va a un concurso y a lo mejor no te va. Las clases que nosotros damos no son iguales, a veces son mejores, a veces son peores, no sé. Pero hay que acostumbrarse a fracasar y a sobrellevarlo. Y no tiene nada que ver con el esfuerzo. Yo lo discuto mucho con mis hijos, ¿no? Dice, no, bueno, pero yo me esforcé, sí, loco, pero te voy a decir algo. Primero, en el mundo no hay justicia. Vos capaz que te rompiste el traste, llegaste y hay un tipo ahí que ya está puesto. Y a vos no te dijeron y te presentaste y diste un concurso de la Gran 7, y ya estaba. Y capaz que el tipo ni sabe lo que fue, bueno, pero si vos dejas de intentar, perdiste. Yo no te digo que el que puede, quiere. Sí, lo que te digo que es el primer paso. El primer paso es querer, después ver los resultados. Y normalmente el tipo que intenta, en algún momento le va bien. Pero bueno, y además hay otra cosa que yo creo que es importante, péguense a lo bueno, a lo que saben, a lo mejor, aunque el tipo sea idiota. Hay tipos que son idiotas, te enseñan. Yo tenía un tipo que me enseñaba a mí, yo aprendí con él. Yo digo que me enseñaba sin que él supiera, él no me quería enseñar, pero yo aprendí al lado de él. Era un tipo que hacía cálculos de interruptores y hacía cálculos de cortocircuito en línea. Yo después viví gracias a eso, porque hay pocas personas que lo hacían. Ya lo dejé de hacer. ¿Por qué? Porque en esa época los calculitos eran medio a mano, hoy son todos, ¿viste? Tenés un sistemita y te calcula en cualquier línea, pero en ese momento no había. Yo era un tipo que recién salía de ahí, el tipo era profe acá, era muy bueno, pero era un idiota y un poquito borrachín. Pero bueno, a ver, eso es importantísimo. Ustedes van a hacer grupos, yo no sé cómo van a hacer los grupos que ustedes van a armar, pero tenés que acostumbrarte a estar con personas que son totalmente disímiles. ¿Te imaginas si vos estás trabajando en una empresa y tenés un abortista y un antiabortista? Tenés un K y otro que no es K, y tenés que trabajar con el tipo. Bueno, ustedes creen que no, pero pasa, les debe pasar acá a ustedes. Por eso era malo, para mí, era malo las clases de esa virtual. Somos humanos, nos relacionamos. En la clase vos mirabas una pantalla, los chicos dormían, era el profe también. Yo me ponía en la pantalla y ustedes no sabían que tenía yo de acá para abajo. Deben haber tenido más de una anécdota, ¿no? ¿Qué página tenía abierta el profe? Yo conozco alguna experiencia acá de... ¿Pero es así o no es así? Lo que pasa es que acá en la facultad, en la universidad, no queremos hablar de algunas cosas que pasan, pero te pasan, sí somos humanos. Hoy nomás estaba en un grupo de graduados de la facultad donde el tipo se equivocó el mensaje, era para otro grupo y mandó uno. Por supuesto está el que se desgarra la vestidura. ¿Cómo puede ser? Qué desubicado. Se equivocó el tipo. Bueno, perdonen la digresión. Sigamos, fíjense, esto que yo les pongo acá es simplemente un ejemplo. A ver, yo que le acabo de decir, miren, ustedes están acá y le digo, esto tiene pendiente constante, pero a lo largo de la curva los valores de la elasticidad son distintos, varían de 0 a infinito. Ahora, fíjense, el único caso en donde la elasticidad es constante todo a lo largo de la curva. Acá al revés, acá va variando la pendiente, pero la elasticidad es la misma. ¿Por qué? Porque es la relación que hay entre el P sub X, la cantidad demandada, y la pendiente en cada punto. Es únicamente esta hipérbole equilátera en donde esas variaciones me permiten que siempre sea igual a 1. Es el único caso. Si yo le dijera,
Hay alguna curva de demanda donde la elasticidad es constante a lo largo de la curva, únicamente esta curva, no hay otra. Así como hay una curva que me marca, ¿cierto? La elasticidad, digamos, el ejemplo máximo de inelasticidad o de elasticidad infinita, la única que tiene unitaria es esta. Esta también está en el libro de Planck. Acá fíjense la relación, y esto es importante, vamos a hacer un análisis de la curva, vemos dos ejemplos rápido y terminamos. Lo que ustedes tienen acá, fíjense, es la misma recta. Vemos que acá en este punto igual a 0, acá vale 1 y acá vale infinito. Entonces, si yo me fijo, entre 0 y 1, este tramo es inelástico. ¿Por qué? Porque es menor a 1, ¿cierto? De acá para allá varía entre 1 a infinito. Por lo tanto, ese es el tramo elástico de la curva, ¿cierto? Y esto que está acá es la distribución de los ingresos que establece que en el punto en donde la elasticidad es igual a 1, yo tengo el máximo de mis ingresos. Esto es una curva de distribución de los ingresos. Entonces yo debería trabajar, si yo tengo una recta como esta, y esto es cierto, que es lo que vamos a intentar demostrar ahora como un ejemplo muy simple, lo que yo debería hacer es tratar de trabajar lo más cercano al punto en donde la elasticidad es igual a 1. ¿Por qué? Porque eso me permitiría obtener el máximo de mis ingresos. Yo le diría más todavía, esta distribución se explica fácilmente. ¿Por qué? Porque yo, si sé que estoy en este tramo inelástico de la curva, ahí puedo aumentar el precio. ¿Sin qué? Sin que varíe en mayor cantidad la cantidad demandada que el aumento porcentual del precio. Por lo tanto, mis ingresos van a ser mayores. Y por lo tanto, ustedes fíjense, a medida que yo voy aumentando el precio, si bien es cierto la cantidad demandada va a ser menor, mis ingresos van a ir aumentando. Hasta que llego al punto en donde está el máximo. Ahora, a partir de acá el tramo es elástico. Si yo sigo aumentando el precio, ¿qué es lo que va a pasar? La gente va a dejar de consumir, va a dejar de consumir en una mayor proporción que el aumento del precio. Por lo tanto, mis ingresos van a comenzar a bajar. ¿Se entiende la curva? Sí. Ahora vamos a ver un ejemplo que espero que se vea. Lo único que hice fue tomar la curva inicial, en donde calculamos la elasticidad que nos daba igual a 4, y iba sacando valores para distintos puntos de lo que es la elasticidad. Entonces uno tiene esto, a ver, ustedes cuando lo vean lo van a poder ver con un poco más de detalle, pero acá lo que ustedes tienen acá son los distintos, esto es P sub X, esto es P sub X. Esto es P sub X, acá están los valores, ¿cierto?, de la cantidad demandada, y esta es la elasticidad. Y estos son los distintos puntos que uno puede ver. En el punto 1, 2, 3, 4, 5, acá, ¿cierto? Entonces, esto que yo tengo acá es la recta que responde, ahí no se ve, esta acá es esta misma de acá, perdón. Ustedes la van a poder ver con tranquilidad. Yo simplemente lo voy a mostrar. Como esta que está acá. Esta misma recta, yo lo que hice, apliqué la formulita, le puse distintas variaciones de precio, vi cuánto eran las cantidades demandadas, iba calculando en cada punto con un Excel, digamos, la elasticidad. Eso queda, primero, esta es la recta, ¿cierto? Y esto que ustedes tienen acá es los distintos valores de elasticidad. Entonces, si yo digo, esta es la elasticidad, ¿cierto? Y dicen, bueno, miren, si la elasticidad es esa curva, yo tendría que ver en qué punto voy a obtener el máximo de mis ingresos. ¿Y qué dije yo antes? Que el máximo de ingresos estaba con la elasticidad igual a 1, ¿cierto? Entonces yo me vengo acá, esta es la elasticidad, me fijo, acá me da 1, ¿cierto? Entonces, en este punto que está acá, la elasticidad, voy arriba y veo que para ese punto el precio es 2 y la cantidad máxima sería 4 y chirón, ¿cierto? Me tendría que venir acá. Entonces, para la elasticidad igual a 1,
tengo un valor, ¿cierto?, de la cantidad demandada igual a 4 para un precio igual a 2. Y por lo tanto ahí yo debería tener el máximo de mis ingresos. ¿Cómo lo puedo hacer? Sacando máximo y mínimo, ¿cierto? Ahora tomo la misma curva que está acá, ¿cierto? Q sub X igual a 8 menos DP sub X, de ahí acá saco el precio, despejo el precio. Mis ingresos totales, ¿qué van a ser? Simplemente, ojo, yo acá sí le pongo ingreso máximo en la empresa sin considerar los costos. ¿Por qué? Porque yo acá no estoy considerando costos. Cuando considere costos, obviamente mis ingresos van a ser ingreso, precio por cantidad, menos los costos de producir. Yo acá en este ejemplo muy simple, es simplemente para ver si en ese punto tengo el máximo de los ingresos. Bueno, aplico estas formulitas que están acá, las aplico acá, saco factor común, esto me da igual a esto, hago simplemente la primera derivada igual a la 0 acá, que estaría faltando. Que yo me fije si la segunda derivada es negativa para saber que estoy en un máximo, ¿cierto? Pero derivo acá, esto sería menos 1 sería la segunda derivada. Como es negativa, estoy seguro que es un máximo, y por lo tanto acá veo que para estos valores de Q sub X, yo tengo para estos valores la segunda derivada, ¿cierto? Q sub X igual a 4, P sub X igual a 2, y por lo tanto es claro que tengo un ingreso máximo de 8 cuando la elasticidad precio igual a 1, y que cualquier valor de ingreso que yo tenga, ¿cierto? Cualquier valor de ingreso que yo tenga en cualquier punto de la curva que sea menor a 1 o mayor a 1, mis ingresos van a ser menores que en ese punto. Yo simplemente les voy a pedir, voy a ver si lo puedo subir ahora cuando lo vea Madariaga, para que ustedes lo miren tranquilo y cualquier cosa, ya con una pequeña reflexión de ustedes, lo volvamos a ver rápidamente el lunes. Pero ustedes tienen que relacionar estos conceptos. Esto en donde todas las curvas tienen un tramo inelástico, un valor en donde va a ser unitario y otro tramo elástico. El máximo de mis ingresos se va a dar cuando la elasticidad sea unitaria igual a 1. Y lo que ustedes tienen acá es simplemente un ejemplo. Ahí tienen la curva, ahí tienen las derivadas, ahí tienen las variaciones, y pueden ir comprobando de manera aproximada todo este tipo de cosas. Ahora fíjense, vamos a ver 2 o 3 casos rapidísimos que a ustedes probablemente les sirvan, ¿no? Fíjense, esta es una curva. Esta curva uno la puede mirar porque uno ya se va dando cuenta rápido, de acuerdo a las características de la curva, cuando es elástica o inelástica. Esta es una curva inelástica. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense, yo acá tengo un precio de $1 y acá tengo las cantidades demandadas de $1, es 100. 1 por 100, o sea, el precio por la cantidad, ¿qué me va a dar? El ingreso. Entonces, esta área que está acá, esta área que está acá, representa mis ingresos. Ahora ustedes fíjense, yo aumento el precio a 3 y en la misma curva. Yo lo aumento a 3 y al aumentar a 3, por supuesto, tengo una caída en la cantidad demandada, ¿cierto? Entonces pasé de 100 a 80. La respuesta es inelástica, ¿por qué? Porque la variación porcentual del precio es mayor que la variación porcentual de la cantidad demandada. Como es inelástica, mis ingresos aumentan. Porque esa variación porcentual de la cantidad demandada es menor que la variación porcentual del precio, ¿cierto? Acá tengo el caso de la demanda elástica, fíjense, ya ustedes nomás lo ven, de acuerdo a la inclinación ustedes ya se pueden dar cuenta de cómo es la variación. Si no, ustedes ¿qué tienen que hacer? Toman un valor acá determinado, dicen, este es el precio, tomo otro precio y me fijo. Y voy viendo, si este segmento, ¿cierto?, es mayor a este, va a ser inelástico. Si este segmento es menor a este, es elástico. ¿No me puedes repetir eso, no? Sí. Vos tenés, mirá, esta es una curva elástica, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces, yo tengo un peso 4. Suponete que tengo acá dividido 1, 2 y 0, ¿cierto?
Yo me fijo este segmento, voy acá, lo llevo hasta este punto, hasta acá, mira, hasta ahí, ¿cierto? Hasta ahí. Entonces vos fijate, este segmento que yo tengo acá, ¿es mayor que este segmento de acá? No. ¿O menor? No. Entonces, ¿qué significa? Que la respuesta es elástica, la demanda cae más que el aumento de precio. Entonces, con ese simple cálculo, no cálculo gráfico, ayuda gráfica, digamos, vos podés resolver si es elástica o inelástica. Acá en este caso, fíjate, en el caso anterior, como era inelástica, yo aumentaba el precio, aumentaba mis ingresos. Pero acá en este caso, vos fíjate, es elástica, entonces yo tengo 4, lo llevo a 5 nomás. Y fíjate cómo es la variación del área de ingreso que yo tengo acá. Entonces, volvemos a esto que está acá, para ir a los ejemplos conceptuales y terminando con los gráficos. Yo estaba en el tramo inelástico. Aumento el precio y mis ingresos van aumentando. ¿Por qué? Porque voy haciendo así, hasta llegar al máximo. Cuando estoy en el tramo inelástico, cuando aumento el precio, mis ingresos empiezan a bajar. Eso es lo que ustedes tienen que relacionar en estos gráficos. Este es el caso de la demanda elástica. Este es un caso muy común en donde vos tenés simplemente un desplazamiento. Un desplazamiento. Ustedes fíjense, la demanda es inelástica, ¿cierto? Entonces, hay un precio del trigo, provoca una caída de ¿qué? En el precio del trigo, ¿cierto? Entonces vos pasás de este valor a este valor, y cuando vos pasás de este valor a este valor, ahora vos tenés otro, ahí tenés las áreas para poder comparar cuáles son tus ingresos. Solamente que está hecho en el mismo. Acá están todos los ejemplos, esto está en el libro. Entonces, ¿cómo se lee esto? Suponete, yo te leo esta, ¿cierto? Si el precio P aumenta y la demanda es inelástica, entonces N sub P menor que 1, disminuye porcentualmente menos que lo que aumenta el precio la cantidad demandada. Y los ingresos de los vendedores se incrementan, porque es igual a ¿qué? A P por la cantidad, por los ingresos, ¿cierto? Y por lo tanto, el ingreso aumenta, el precio aumenta, la cantidad demandada baja. Así lo tienen que leer en cada uno de los rengloncitos que está ahí. Eso está en el libro, lo van mirando y se ve. Pues son cosas que preguntan. Dos ejemplos para terminar la clase de hoy. El mercado de las drogas y las sustancias adictivas. Nosotros, esto tiene, a ver, si ustedes quieren, tiene mucho que ver con las políticas públicas que se hacen este tipo de análisis, ¿cierto? A ver, ustedes saben que la política de droga que se lleva adelante hoy, ¿ustedes cómo la definirían desde el punto de vista de la economía? ¿Está hecha desde el punto de vista de la demanda o desde el punto de vista de la oferta? La política de seguridad, la política, digamos, que hace el gobierno contra las drogas, ¿es una política de la oferta o desde la demanda? De la oferta. ¿Cómo? De la oferta. Hay dos opiniones. Ya le aclaro. ¿Quién decía de la oferta por acá? Yo decía demanda de seguridad. Pero está hablando del mercado de las drogas. Volvemos siempre a... ¿Puedes repetir la pregunta? Yo te digo, vos le decías a un economista, che, decime vos, la política de seguridad, ¿cierto? Respecto al mercado de las drogas, ¿es una política de la oferta o la demanda? ¿Cuál crees vos que sería la respuesta? ¿Qué te podría responder a ti? La oferta. Depende de la perspectiva, pero fácilmente la oferta, porque la demanda es incontrolable, siempre la Vos serías buen político. Depende, te dice el barrio. El drama que nosotros vamos a decir, no depende, decir. oferta, siempre va a haber demanda. Entonces vos decís que la política es de la oferta. ¿Por qué? Ahora viene la otra parte, ahora te digo, como decía mi abuelo, ¿por qué? Porque aunque no me parezca es un bien, entre comillas, de primera necesidad. No, pero no tiene nada que ver No, eso. profe, yo entiendo que va por el lado de que se busca controlar el tema de la droga en cuanto a quiénes son las personas que... ¿Qué hace? ¿Cuál es la política de seguridad? Si vos definís cuál es la política de seguridad, y yo ya me va a poder decir si es de la oferta o la demanda. ¿Quiénes demandan droga? Adicto. Adictos, consumidores, ¿cierto? Bueno, ¿cómo es la política?
va contra la oferta, con quien depende. Para los A que veces venden. refiere Claro. cuál es la política. ¿Cuál es la política? Yo Claro, te digo, quiere mira, atacar la la oferta. política de seguridad, ¿Cuál es la vos vas a tener así, mira, vos vas a tener, ¿cierto? Vos vas a tener una demanda de droga Sí, y tener una oferta de droga. sí. ¿Quiénes demandan y quiénes ofertan? Y la política de seguridad, ¿desde qué lado trabaja? ¿Desde la demanda o de la oferta? Y en De este la país, oferta. desde la oferta. Desde la oferta. ¿Por qué? Porque se trata al traficante, no al Ah, consumidor. perfecto. ¿Cierto? Entonces, ¿yo qué es lo que hago con la política? Genero que la oferta sea menor, ¿cierto? Trato por lo menos, entre comillas, intento que la oferta sea menor, entonces pongo puestos de control, pongo radares, penalizo el tráfico, la comercialización de droga y lo demás, y en términos económicos esto hace que esta curva de oferta se traslade y viene acá. Entonces ahora está oprime. ¿Cierto? Vos tenías un punto de equilibrio acá y ahora tenés un punto de equilibrio acá. ¿Cierto? Ahora vos fijate, así como está, yo te digo, esta área es la rentabilidad del que ofrece. Precio por cantidad, ¿cierto? Pongámosle, para que se entienda, droga, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hago? Yo lo que he hecho es reducir la oferta. Entonces, trasladé la curva. Y te puedo asegurar que esta área nueva es mayor que esta área que yo tengo acá. Si yo a esta área le llamé A y a esta otra área así, la llamo B, ¿cierto? B, ponele, B', como dice ella, es mayor. Entonces la pregunta es, cuando nosotros combatimos desde el punto de vista de la oferta, ¿le hacemos ganar más plata o menos plata a los traficantes? Más plata, ese es el negocio, de hecho. Es el negocio de ellos, ¿cierto? Entonces hay mucha gente que te dice, y ahí viene la consecuencia ética y moral, no hay que trabajar reduciendo la oferta, lo que tenemos que hacer es trabajar la demanda, que la curva de demanda en el mercado de la droga, ¿cierto? En vez de estar acá, pase para estar acá. Y ahí sí. Entonces, si acá está la curva de oferta, en este caso tienen esto de ganancia, y en este caso van a tener esto que es mucho menor, y por lo tanto eso va a desincentivar el mercado de la droga. ¿Cuál es el drama de esto? Que por ejemplo, a un tipo le encontrar 1 gramo de cocaína y lo tenés que meter en cana, porque ya vos para actuar sobre la demanda tenés que actuar sobre el consumidor, y por lo tanto tenés que tener políticas represivas para poder disminuir la demanda de droga. Tenés que poner más centros de atención, tenés que hacer campañas de concientización, ¿cierto? Pero son dos políticas distintas. Una que yo trabaje sobre el tráfico, entonces trabajo sobre la oferta. En el mundo te dicen que es una guerra perdida, ahí tenés los yanquis que tienen el aparato de seguridad más grande del mundo, excepto los chinos, quizá, pero los chinos la verdad que es un estado policial. Ellos tienen esa camarita que es un estado policial y represor, porque hay minorías en China que están muy castigadas. Han tenido muchas denuncias, hasta de Michelle Bachelet cuando se iba de las Naciones Unidas. Pero bueno, básicamente un cambio, que vos lo mirás acá, son grafiquitos, en términos concretos de política de seguridad, es la diferencia, no tanto en plata, capaz que gasta lo mismo, pero el enfoque es totalmente distinto y mucha gente, digamos, es como, ¿cómo te puedo decir? Se negaría a ese tipo de situaciones. Te digo más, que en ejemplo extremo, en algunos países simplemente han liberado el mercado de la droga. ¿Para qué? Porque si ahí vos tendrías, vos liberas las drogas, esta es la demanda, lo único que vos estás haciendo ahí ya no es una traslación de curva o desplazamiento de curva, sino lo que vos estás haciendo es una variación del precio y por lo tanto le vas quitando la posibilidad al tipo que gane más. ¿Por qué? Porque el precio de las drogas va a ir bajando y por lo tanto cada vez le conviene menos a los ciudadanos que decir, mira, si va a laburar al lado de la oferta no hay drama, laburamos al lado de la oferta, lo penalizamos.
pero por otra parte liberalizamos, cualquier tipo anda con droga, yo no te controlo. Y dedican buena parte de los esfuerzos, en todo caso, ¿a qué? A poner centros de ayuda a las adicciones. Te ayudan, en Holanda hay lugares donde te ayudan a drogarte. Garantizan que la jeringuita que te dan esté limpia, que no la compartas con nadie, que no haya transmisiones de enfermedades a través del uso compartido de la jeringa. Te ponen un lugar para que vos descanses, lo hace la iglesia, para que vos descanses en algún lugar. ¿Por qué? Para que si vos salís en ese estado puede ser dañino para los demás o para vos mismo. Son muchas cosas, ¿cierto? Son distintas políticas. Acá en la Argentina, con los valores, la moral, la ética, la cultura hipocritona que tenemos nosotros también acá, bueno, probablemente no se puedan hacer. Pero a eso, digamos, te lleva ese análisis. Por eso vos ves que cuando aumentás cuando vos aumentás la represión al tráfico de droga, probablemente lo que vos estés generando es un aumento en el precio y por lo tanto tienes mayores ingresos. Es toda una discusión. Y si vos miras el transporte público también es un mercado inelástico. ¿Cuántas personas, a pesar del aumento del transporte del boleto, han dejado de usarlo? Muy pocas, ¿cierto? Entonces yo te puedo decir, ¿por qué tanta discusión con el precio del boleto? Si al final sube y la gente va a sigue igual. Bueno, ¿por qué buscarían la forma de no aumentar el boleto a pesar de que tiene una curva de demanda inelástica? ¿Por qué? No lo hacen. ¿Cómo? No lo hacen, sería ilógico. ¿Por qué? A ver, Alfarito no hace. O sea, ¿por qué haría No, supuestamente no gana él, gana la empresa. Sí. Supuestamente. Sí. Supuestamente. ¿Por qué? Porque aunque sigan consumiendo, crean una imagen negativa, se cree la imagen negativa, pero no por algo físico, económico. La imagen es la que cae, el concepto. Porque, a ver, se supone que si vos sos un funcionario público, no solamente mirás determinado tipo de rentabilidad, sino que tenés una mirada un poco más allá. Entonces yo te digo, por ejemplo, no quiero que haya concentración de tráfico en determinados puntos de la ciudad. Entonces me conviene que más gente tome el ómnibus o que menos gente tome el ómnibus. ¿Qué más? Y si yo tengo un boleto barato, probablemente tenga menos concentración de tránsito. O te digo, no quiero polución, no quiero que haya muchísimos autos en el centro de la ciudad. ¿Por qué? Porque eso genera polución, genera contaminación ruidosa, una serie de cuestiones, genera problemas de alergia, bueno, todo ese tipo de consideraciones son las que vos tomás. Pero a ver, vos se supone que si sos funcionario público tenés que saber que el transporte público tiene una curva de demanda inelástica y que la decisión que vos vas a tomar para subsidiar ese servicio está basada en otro tipo de consideraciones que tienen que ver con el servicio público que vos das. No necesariamente el precio y la variación con la cantidad demandada. Si ustedes, este mismo ejemplo, por ejemplo, ustedes podrían calcular con esto, básicamente, por qué aumentó 250% el gas en Europa. Te fijas cuál ha sido la variación en la cantidad ofrecida, haces la inversa porque, a ver, nosotros ¿qué tenemos? Tenemos la variación en el precio sobre la variación en la cantidad demandada, ¿cierto? Ahora yo podría hacer al revés, te puedo poner arriba la variación en la cantidad demandada sobre el precio. Entonces te digo, tengo menos oferta, va a haber menos... A ver, para tener este valor de la cantidad demandada, ¿cuánto debería valer ese precio? Bueno, probablemente te dé esos aumentos de 250% que están teniendo hoy para el gas y para el petróleo. Entonces sirve para muchas cosas, porque puedes utilizar no solamente la elasticidad como lo hemos usado nosotros, sino la recíproca para ver a qué precio vas a tener que vender cuando haya una variación en la cantidad demandada por un hecho que vos no controlás. Terminamos. No sé si hay alguna pregunta. ¿Lo cansé un poquito?